Muy bien, pues bienvenidos a esta clase, aprendiendo acerca de la palabra. Ahora que hemos estado hablando que es el mes de la Biblia, hemos estado hablando acerca de los tesoros que encontramos en ella y pues hoy vamos a ver secretos para comprender la palabra, ¿verdad? Porque la palabra no solo es para leerla, ¿verdad? Sino que tenemos que descubrir y comprender qué es lo que la palabra nos está diciendo. Así que hoy vamos a ver de esos secretos. Pero antes de hablar de eso, quiero contarte que William Tyndale fue un sacerdote de 1500 algo en Inglaterra, y él fue el primero que tradujo la Biblia al idioma inglés. Este hombre tenía muchos conocimientos de idiomas, a él se le facilitaba, no sé, pero él conocía muchos idiomas. Y él también, o sea, obviamente tuvo estudios teológicos y él quería que la Biblia estuviera al alcance de toda la gente. Entonces él no entendía cómo es que la Biblia no estaba traducida al inglés, que era lo que todo el mundo hablaba en Inglaterra en ese tiempo, ¿verdad? Para él, sino que la Biblia estaba en latín. Y entonces se tomó la tarea de traducirla. Sin embargo, como eso no había sido autorizado, entonces a él lo ejecutaron por hacer este acto de traducción. Así que él murió, él dio su vida por hacer algo que él lo sintió como su deber, ¿verdad? De poner la palabra de Dios al alcance de la gente. Y lo mataron por eso. Pero entonces ahí es donde nosotros vemos cómo es que hay un deseo de que todos conozcamos la palabra de Dios, que lleguemos al conocimiento de Él y que a través de su palabra nosotros conozcamos a Dios, ¿verdad? Entonces este hombre se esforzó para tener esa traducción. Así que no basta solo con tener nosotros la palabra, sino que necesitamos también aprenderla, necesitamos entenderla con todo nuestro corazón. Vamos a ver cuál es nuestra escritura base, que está en el Salmo 119. Y vamos a ver, nuestra escritura base está en el Salmo 119, verso 130, que dice: la enseñanza de tus palabras ilumina, y hasta la gente sencilla las entiende. Entonces, ¿cuál es el propósito en realidad de las escrituras? El propósito es que sea entendible para todos. Dios no quiere que sintamos eso de que, ay, es que yo no quiero leer la Biblia porque cuesta entenderla, porque no entiendo nada. No, como que fuera tan difícil. Dios quiere que esto sea sencillo, por eso es que ahí dice: la enseñanza de tus palabras ilumina. ¿Qué ilumina? O sea, nuestro entendimiento, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra vida, y hasta la gente sencilla las entienden. Miremos el ejemplo de Jesús. O sea, él se acercó a la gente, se acercó al pueblo con palabras sencillas. Él ponía ejemplos de la vida diaria. Les hablaba de sembradores, les hablaba de pescadores, les hablaba de higueras, de cosas que la misma gente conocía. Entonces, acercando la palabra de Dios, acercando el reino para los que estaban escuchando. Si vemos que el propósito de Dios es que nosotros la entendamos, que nosotros comprendamos la palabra, vamos a ver esos secretos. Tenemos 4 secretos para comprender la palabra del Señor. Y entonces, nuestro primer secreto es disponer el corazón antes que la mente. Este va a ser nuestro primer secreto, porque no se trata solo de información intelectual, ¿verdad? Sino se trata de una transformación espiritual. Dios abre el entendimiento a quienes se acercan con humildad y con fe.
El Señor quiere hablarnos a través de su palabra, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a aprender de ella. Nuestro corazón tiene que dar es como que el primer paso, ¿verdad? Dice en Proverbios 2, del 3 al 5. Dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata y la examinas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué vemos aquí entonces? Dice que si la buscas como a la plata, ¿cómo buscamos nosotros a la plata? Y hablemos plata, ahora en nuestro tiempo sería el dinero, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos con todas las fuerzas, nos dedicamos a buscar el sustento, ¿verdad? Y le dedicamos tantas horas, tanto esfuerzo, nuestra mente está en esto, nuestro corazón se puede inclinar a eso. Y entonces, pero aquí dice que busquemos la inteligencia, que pidamos el discernimiento, que dice, si la examinas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? La palabra nos enseña ese temor al Señor. De eso se trata toda la sabiduría, ¿verdad? De temer a Dios. Pero entonces quiere decir que tenemos nosotros que disponer nuestro corazón antes que la mente. Porque podríamos entender en el plano natural ciertas cosas, pero si nuestro corazón no lo comprende, entonces va a ser difícil que nosotros atendamos la instrucción del Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón, disponer nuestro corazón para nosotros estar en la sintonía que Dios quiere que estemos para que comprendamos su palabra. Hay un señor que se llama Stanley Horton, que dice que la verdadera comprensión bíblica comienza cuando nuestro corazón se rinde al autor de la escritura. Porque una cosa es saber quién es el que nos está hablando, pero si nuestro corazón no está rendido a él, no le hemos entregado todo nuestro corazón a comprenderlo, a comprender sus palabras, a veces es difícil. Díganme si no, digamos, cuando un hijo se pone rebelde, la instrucción puede que la entiendas, puede que uno le dé una instrucción y el hijo tal vez la puede entender, con su mente la puede entender, pero si en su corazón no la comprende y no rinde ese corazón para ser obediente, va a ser difícil que lo cumpla. Entonces, por eso es que nuestro primer secreto para comprender la palabra es disponer el corazón antes que la mente. Hay una nota académica que dice que la psicología señala que la disposición emocional positiva facilita la asimilación de información compleja. Así también la actitud espiritual correcta abre el corazón a la enseñanza divina. Así que esforcémonos por no tener nuestro corazón cerradito a lo que Dios quiere de nosotros, sino al contrario, que nuestro corazón esté dispuesto para escuchar, para entender lo que dice la palabra, porque entonces la vamos a querer poner en práctica, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Dejemos que dispongamos nuestro corazón primero delante de Dios. Y vamos con el punto número 2. Vamos a ver, aquí. El secreto número 2 sería: deja que la Biblia se interprete a sí misma. Hay mucha gente que le gusta leer comentarios bíblicos de diferentes índoles a diferentes autores. Está bien conocer, está bien alimentarse, pero el mejor comentario bíblico es la propia Biblia. Si cada pasaje debe leerse en su contexto a la luz de toda la Escritura. Entonces debemos de conocerla. Esto nos va a invitar a nosotros a ser más dedicados a la hora de leer la palabra. O sea, no saquemos las cosas de contexto. Hay veces de que el Señor nos habla, de repente hay un versículo que
como que saltara, ¿verdad? A mí me ha pasado, a veces he estado en algunas situaciones en donde necesito la luz de la palabra y el Señor me ha hablado en ciertos versículos, pero cuando la estamos estudiando, cuando la estamos tratando de comprender, no saquemos de contexto lo que estamos leyendo, sino que llevemos una continuidad, veamos eh, quién escribió esto que estoy leyendo, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió. Entonces esto ya lleva más como para un estudio de la palabra, pues porque no debemos de tomar el leer la palabra para comprenderla, necesitamos dedicarle ese tiempo y esforzarnos nosotros en comprender. Entonces se puede comparar un pasaje con otros pasajes para ver en dónde tienen las similitudes, tratar de comprender qué fue lo que se quiso decir aquí. Recordemos que el Espíritu Santo es el que inspiró toda palabra. Entonces Él mismo nos va a llevar a nosotros a entenderla, ¿verdad? Pero eh, en, en- en cuanto a dejar que la Biblia se interprete a sí misma, entonces debemos de permitir que la misma escritura nos aclare. Hay versículos que son claros, que son sencillos, y hay pasajes que son difíciles de entender. Entonces nosotros los podemos poner a la par y con eso irlo analizando para que el Señor nos revele. Tenemos aquí un versículo que dice en segunda de Pedro 1:20 al 21, dice: ante todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Entonces, dejemos que la misma palabra nos hable, que la misma palabra nos explique. Miren, recuerdan tantos pasajes en donde se lee la historia de Jesús y dice, y esto pasó para que se cumpliera la escritura. Jesús dijo tal cosa y era para que se cumpliera lo que estaba dicho de él. Entonces, tanto el Nuevo Testamento se explica leyendo el Antiguo Testamento como al revés, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros el asunto está en dedicarle el tiempo para nosotros encontrar esos tesoros que Dios nos quiso dejar a través de la Escritura. Y obviamente, nuestro siguiente secreto es depender del Espíritu Santo, porque Él es el que la inspiró. Sabemos que toda escritura fue inspirada por Dios, fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Entonces, dependamos del Espíritu Santo para comprenderla. Entonces, cuando nosotros leamos, dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros esa obra para que nos diga qué es lo que nos está enseñando. El espíritu que inspiró la Biblia es el mismo que la ilumina a los creyentes. Y no se trata solo de estudio, se trata de comunión. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que nos guía a toda verdad. Y si Él inspiró la palabra, Él nos puede revelar. Miren que cuando uno está leyendo la palabra, uno a veces va entendiendo cosas y puede que uno esté leyendo el mismo pasaje que uno ya ha leído una y otra vez, pero de repente viene ese rema de Dios que te habla y que te hace comprender algo que tal vez no habías comprendido antes. Es como hay veces uno mira una película que medio entendió y cuando la vuelve a ver, uno se fija en detalles, ¿verdad? Y de repente la vuelve a ver y uno entiende por qué pasó tal cosa, porque como uno ya sabe el final, uno ya entiende por qué le presentaron a uno escenas anteriores. Y con la Biblia pasa igual, o sea, no es que, ay, sí, la Biblia yo ya la leí. No se trata de eso, se trata de ir comprendiendo y cada vez que la leemos, el Señor tiene nueva revelación para nosotros. Nos quiere decir algo más, algo nuevo.
y aunque Él permanece siempre, ¿verdad? Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero Él tiene un mensaje nuevo para nosotros cada vez, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces Él nos enseña a través de la palabra lo que Él nos quiere decir. Y saben que así, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, hubo un estudioso de la palabra, pero él era bautista. Sin embargo, al estarla estudiando, él descubrió que el Espíritu Santo es tan real hoy como lo era en los tiempos antiguos. Entonces él hizo muchos ensayos. Él se llama Howard Irving. Y él dijo, el Espíritu Santo no reemplaza la Escritura, pero sí nos hace capaces de recibirla con vida y poder. Él tuvo experiencias con el Espíritu Santo a través de leer su palabra, a través de leerla, y el Espíritu Santo se le reveló. Que hubo un tanto de controversia, ¿verdad? Porque la línea bautista sí, no es que nieguen el Espíritu Santo, pero sí niegan ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero este hombre, al tener contacto con la palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo, tener esa comunión con el Espíritu Santo, él fue impactado. Y a través de los ensayos que él escribió, él impactó a mucha gente, ¿verdad? En Primera de Corintios, no lo voy a poner ahí, pero ahí leemos Primera de Corintios capítulo 2, 12 al 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esto es lo que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, expresando verdades espirituales en términos espirituales. Así que ese espíritu que ya nos está en nosotros, que no es el espíritu del mundo, sino que es el espíritu que proviene de Dios, Él es el que nos va a revelar la palabra que Él quiere que entendamos. Dijo Jesús también, cuando les prometió al Consolador, ¿verdad? Dijo, va a venir después de mí, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque después de mí va a venir un Consolador y Él los guiará a toda verdad y Él les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo a través de lo que leemos en la palabra, porque no es posible que lo que escribió Moisés se complemente con algo que fue hace como 5,000 años, se complemente con algo que está escrito en el Evangelio de Juan, que fue hace 2000. Entonces, humanamente es como imposible, ¿verdad? Pero si sabemos que el Espíritu Santo es el que reveló la palabra, el que enseñó la palabra, entonces, ¿cómo es que no nos lo va a revelar a nosotros que la estamos leyendo? Pero eso sí, como dijimos al inicio, que haya un corazón deseoso de aprender, un corazón humilde delante de Dios, que lo anhele con todo su ser, para que venga Él y nos revele y nos hable y nos muestre lo que es lo que Él nos quiere decir. En una nota académica dice que la interpretación cristiana requiere no solo competencia lingüística, sino una disposición espiritual orientada por el Espíritu. Así que requieren de nuestro corazón y también de esa disposición espiritual, ¿verdad? Para que nosotros vayamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, y vamos al cuarto y último secreto, que es el secreto para comprender nosotros la palabra, es aplicar la palabra a nuestra vida diaria. Porque miren que solo leer como que es libro de texto no funciona, ni siquiera en nuestras clases naturales. O sea, leer y leer no nos ayuda a entender y a comprender lo que hemos leído si no lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Entonces, la comprensión verdadera se evidencia cuando la palabra produce obediencia y transformación.
es entonces llevar a la práctica. En Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. De eso se trata la palabra de Dios. Porque dijo Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si me aman, ustedes van a hacer lo que yo les digo. Entonces, leer la palabra solo por tener conocimiento, en realidad, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sino que nosotros nos buscamos la palabra porque sabemos que ahí está lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere hablar hablarnos a nosotros, lo que nos quiere enseñar, pero es enseñar no para agrandar nuestro conocimiento, sino para que nosotros lo podamos poner en práctica. Dijo John Maxwell, dijo, la Biblia fue escrita no para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Fíjense ustedes que ahora mencionaron a los robots que mencionan que tienen un como arrepentimiento, o sea, quiere decir que si hacen una acción y esa acción les sale mal, o sea, botan algo, se confunden, mencionaron, es curioso pues que en tecnología mencionan como que el robot tiene un arrepentimiento para corregir ese programa, digamos, y ya no volver a cometer ese error. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. O sea, la palabra nos muestra qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, para que tomemos el buen camino. Así que no es aumentar nuestro conocimiento, sino es saber qué es lo que tengo que cambiar para ser agradable delante de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra entonces nos enseña, nos muestra qué hay adentro de nosotros y penetra hasta lo más profundo, pero eso sí, si nosotros nos exponemos a la palabra. Hay gente que tal vez quiere lograr cambios es como que sí, yo ya lo sé, pero si nos exponemos a la palabra, a escucharla, a leerla, a meditarla, entonces vamos a permitir que ese cambio se haga. Y lo que estamos viendo en este momento es también ponerla por obra, ¿verdad? Hay una nota académica que dice que la pedagogía moderna confirma que el aprendizaje significativo ocurre cuando el conocimiento se aplica en contextos prácticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevarla a la práctica en nuestro día a día, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros entendemos, en lo que habituamos estar, decir, bueno, ok, esto lo puedo poner en práctica. No importa qué sea, no tiene que ser una gran tarea o no sé, algo tan complicado. Si la palabra, como vimos al inicio, o sea, lo que Dios pretende es que sea sencilla, que hasta el más sencillo pueda comprender su palabra. Entonces, el asunto está en que eso sencillo, nosotros lo podamos llevar a la práctica. Eso cambia nuestra vida totalmente. Algo tan sencillo como dice un versículo, dice, estén siempre gozosos, por ejemplo. Parece la cosa más sencilla, pero tanto cristiano que hay que no está siempre gozoso. Está siempre triste, atribulado, desanimado, enojado, deprimido, lo que sea, menos gozoso. Entonces, algo que nosotros podemos considerar pequeño puede ser grande, porque es una transformación desde adentro. Así que comprender la palabra no es cuestión de secreto oculto, sino de secreto revelado, porque hay quienes quizás hacen alarde de cuánto comprenden la palabra, cuánto saben de ella y cuántas revelaciones tuvieron.
y como, ay, los secretos ocultos, el Señor me los revela a mí, eso no es lo importante. Lo importante es que es un secreto revelado, porque vino el Espíritu Santo y cuando yo estaba leyendo la palabra, saltó a mí, me habló y me dijo y me hizo sentir. Y entonces eso es lo importante, mantener un corazón humilde para que la interpretación bíblica sea fiel y que dependamos del Espíritu Santo y lo podamos entonces aplicar. En nuestro texto base vimos que teníamos el Salmo 119, 130, pero yo les quiero leer desde el 129 porque me gustó. Escuchen esto. Salmo 119 y vamos al verso 129. Miren, si pueden leer todo ese salmo, es enorme, es larguísimo, pero qué lindas cosas se obtienen de ahí, de verdad, qué bonito ese salmo. Eh, Algún día nos lo aprenderemos. Guau, es que son demasiados versículos, pero miren lo que dice el 129. Dice, tus testimonios son admirables, por eso son el tesoro de mi alma. Ay, es que me encantó porque digo, de veras, que nosotros podamos decir tu palabra, Señor, tus testimonios, tus mandamientos, tu, tu, tu palabra es el tesoro de mi alma. Entonces lo que hablábamos al inicio, primero es disponer el corazón antes que la mente. La enseñanza de tus palabras ilumina. ¡Wow! Y hasta la gente sencilla la entienden. Grandes son mi sed y mis ansias por recibir y entender tus mandamientos. Imagínense, qué bonito poder nosotros estar en esa actitud, decir, Dios, grande es mi sed, grandes son mis ansias por recibir y entender tus mandamientos. No solo recibirlos, sino entenderlos. Porque si nosotros los entendemos con el corazón dispuesto, entonces vamos a querer nosotros ponerlos por obra, ponerlos a la práctica. Y entonces vamos a hacer un llamado a la acción. ¿Qué acción vamos a tomar esta semana? Un llamado a la acción, ya que estamos en el mes de la Biblia. Vamos a hacer algo sencillo. Escoge un versículo que motive a una acción. Escoge un versículo. Miren, estaba yo poniendo así esto que motive a una acción y entonces me imaginé, sí, hay versículos que tal vez no se aplican y me puse a pensar, por ejemplo, si dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo pensé, eso no es una acción, no lo puedo aplicar, pero ¿qué tal que sí lo puedo vivir? Bueno, primero vamos con el orden de lo que vamos a hacer. Dice, escoge un versículo. Número 2, apréndelo, repítelo todos los días. Número 3, vívelo esta semana. Y entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, yo dije, ¿cómo voy a aplicar yo un Señor? Porque fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí cuando yo era niña. Y me aprendí todo un bloque allí en Mateo. Y entonces uno de esos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, quizás sí lo puedo vivir diciéndole, o sea, repitiéndolo y diciéndole, Señor, ayúdame a entrar al reino de los cielos. Yo no te quiero decir Señor, Señor solo de labios. Yo quiero decirte Señor, Señor, porque obedezco tu palabra y aquí estoy. O sea, de alguna manera lo puedo vivir. Pero también podemos escoger versículos específicos que nos llamen a una acción, como el otro que les mencionaba. Estén siempre gozosos. Ay, pero ¿yo cómo me voy a estar gozoso si los problemas que tengo? Pero entonces busquemos el gozo. Dios, tengo este problema, pero aquí te lo dejo. Dios, recibo tu gozo y tratemos de entonces no estar hablando ese problema para que lo que venga en realidad, dejemos que el gozo venga y nos traiga esa paz. Miren, esa palabra diaria que el pastor nos ha estado mandando, a mí me ha traído mucho refrigerio, que me da ilusión levantarme y verla. Y ahora, ¿qué nos habrán puesto? ¿Qué en versículo habrá? La imagen con su versículo y todo me ha motivado.
Y cualquiera de los textos lo podemos agarrar y hacerlos nuestros, ¿verdad? Para nosotros ir creciendo y hacer a un lado cualquier ah, situación humana. Las situaciones humanas siempre las tenemos, situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que creer lo que dice la palabra, tenemos que saber que Él está ahí para nosotros. Yo cuando leo no me recuerdo, creo que es en Proverbios, de que dice, Él será tu sanador, Él es medicina para tus huesos y el buscarlo a Él. Y nosotros generalmente cuando algún achaque sentimos rápido, corremos a las medicinas, a las pastillas, al doctor y no creemos en realmente que Él es nuestra medicina. Entonces vivirlo. Esta semana escoge un versículo, por muy sencillo o muy grande que sea, escógelo. Puede ser orar sin cesar, bueno, pues ese. Tú escoge un versículo, apréndelo y vívelo esta semana. Ponlo por obra, porque eso es lo que el Señor quiere. Al final de cuentas, la palabra se quedó escrita, pero no es solo para que nosotros nos sintamos bonito de leerlo, sino que es para que nosotros la pongamos en práctica. Y que cada día al abrir nuestra Biblia nosotros podamos decir, Señor, háblame, Señor, transfórmame. Así que vamos a orar para que así sea esta semana. Padre amado, bendito Señor, Dios, Padre poderoso, venimos ante tu presencia, Señor, primero agradeciéndote por esa palabra bendita que tú nos has dejado. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, porque nos has dado una guía, Señor, de lo que tú deseas para nosotros y de todas tus promesas de las cuales nosotros podemos echar mano. Gracias, Señor, por esa palabra escrita que tenemos la libertad de leerla, Señor, porque vivimos en un país libre. Te damos gracias, Señor, porque podemos accesar a ella. Gracias porque nos das el entendimiento, Señor. Tú nos has permitido entenderla con nuestra mente, Señor. Y también hoy disponemos nuestro corazón para entenderla con todo nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos transforme y que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. Guíanos para que nosotros podamos no ser solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a dejar un tiempo si alguien quiere decir algo, si quiere dar un comentario. Bienvenido, Angelito. Dios te bendiga. Y si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, pues este es el tiempo. Buenas noches, Mariel, Buenas noches. y buenas noches a los que estamos conectados. Pues muy interesante, de verdad es que uno a veces no entiende que el leer la Biblia es un proceso. Primero hay que aprender cómo se debe de hacer, después hay que interpretarla y como tú decías, de último hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque el Señor nos dejó la palabra para, como tú dijiste, no para leerla, sino para que cambiara nuestra vida. Y yo creo que si nosotros nos acostumbramos a hacer nuestra lectura diaria y interpretarla primero, porque es difícil interpretar la Biblia, es bien difícil, es bien complicado. A mí me cuesta mucho, a veces yo leo y no entiendo a la primera. Tengo que volver a leer y analizar y hasta el fin, entonces yo digo, sí, esto quiere decir tal cosa y entonces ya uno lo va aplicando a su vida. Entonces, yo sí creo que es bien lindo saber leer e interpretar la Biblia para poderlo aplicar uno a su vida, ¿verdad? Entonces sí me quedo con eso porque yo creo que todos tenemos que aprender en primer lugar, a habituarnos a leer todos los días, ¿verdad? A la par de orar, también leer y pues hay versículos que
que realmente son bien significativos y que cuando uno los aprende a interpretar, son de mucha ayuda para la vida de uno, ¿verdad? Porque cuando uno se acerca a orarle al Señor y a pedirle, si uno le pide con fe y basado en lo que dicen las Escrituras, yo creo que el Señor lo escucha más rápido a uno. Entonces agradezco mucho por esta enseñanza de hoy, me gustó mucho de verdad. Gracias, Mariel. Amén, gracias. Y lo dijiste, o sea, es un proceso. Como mencionamos, hay pasajes sencillos y hay escrituras un poco más difíciles, ¿verdad? Entonces, eh, si uno no tiene la costumbre, lo primero es crear el hábito, ¿verdad? El pastor como nos ha estado ayudando con enviarnos palabra, 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 palabra. Entonces, primero hay que crear el hábito de leerla y agarrar las cosas sencillas que sí entendemos y luego el Señor mismo nos va a ir revelando esas otras cosas que quiere que aprendamos. Pero uno no va a correr si primero no gatea. Entonces, ahí vamos creciendo. Gracias, Angelito, por tu comentario. Y allá en la familia, no sé si tienen algo más que decir. Y bueno, entonces vamos a cerrar y vamos a hacer peticiones el día de hoy. Vamos a dejar de grabar.